buenas tardes. Ya tenemos programa de nuevo, además programón, ¿no, David? Sí. Hoy programón, pero del gordo. Pues hoy tenemos el estudio petado. No sé si lo estaréis viendo por las cámaras. Hoy he pasado de estar yo solo, como me dejaron, a ver multitud. Pero hoy el programa es muy interesante porque tenemos varios invitados y como dijimos la semana pasada, va todo en relación con el tema de las macroplantas. Entonces tenemos como invitados a Cristina Canderros, que es de la plataforma Llano Alborache Turís, a Julio Rodrigo de Salvemos Brihuela, de Chiva, a Vicente Franco de la Comunidad Regantes de Godelleta y a Joaquín Riera de la plataforma Salvemos Farrajón. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, el que quiera, como dice David, empezar a primerones. Sí. Empezamos por la izquierda siempre, ¿no? Sí, claro, Vale. es lo suyo. Es lo suyo. Bueno, un poco comentaros la situación actual en Buñol. Supongo que los que estuvisteis o no tuvisteis oportunidad de acercaros el sábado, una marcha, la segunda que se ha hecho por el tema de Salvemos Farrajón, la verdad es que tuvo bastante éxito, acudió gente de toda la comarca, lo cual indica que en toda la comarca hay una preocupación muy grande por toda esta política que se está desarrollando, que va en contra de los intereses de la mayoría de los pueblos. En cuanto al tema, digamos, de funcionamiento, pues tenemos ya más de 1.500 firmas recogidas, con lo cual se están presentando alegaciones, 5 alegaciones al tema de la instalación de la macroplanta en Farrajón. Y la verdad es que estamos teniendo problemas en la mayoría de los registros porque intentamos presentarlas individuales porque es la forma más llamativa de hacerlo para que los políticos se den cuenta de que hay muchas personas que están en contra, pero la verdad es que es un sistema muy dificultoso y al final pues hemos optado por hablar con la asociación Nadibu para que nos facilite, digamos, su paternidad, entre comillas, para poder presentar las alegaciones de forma más simple. Y eso en rasgos generales es como está la situación. Sabéis que el ayuntamiento, por activa y por pasiva, por lo menos de viva voz, se ha manifestado en contra de la instalación de la macroplanta, que todos los partidos políticos de una forma también de viva voz se han manifestado como que están en contra de ese proyecto y por tanto creemos que las consellerías pertinentes deben tener en cuenta la opinión pública, la opinión de los ciudadanos, porque está claro que es un proyecto en contra de la voluntad de la ciudadanía, aparte de todos los motivos medioambientales, digamos, rapidez en la presentación de los proyectos sin consultar con nadie, aparte de la no adecuación de esos terrenos a ese objetivo. En fin, iremos hablando de todo esto a lo largo de la tarde. Exacto. Vale, Vicente Franco de la Comunidad de Regantes de Godelleta. Sí, buenas tardes. Mira, yo fui invitado el sábado, que pude acudir a la manifestación que se hizo en la zona del Farrajón. Y bueno, aquí estoy hoy para hablar un poco desde mi punto de vista, o mejor dicho, desde el punto de vista de la comunidad de regantes, cuál es la problemática a la que nos enfrentamos en Godelleta, que al final es como en todas partes, pero bueno, viene un poco motivada más por la situación en la que quedaríamos después de haber hecho unas grandes inversiones, la gran parte de ellas subvencionadas por la Consellería, y bueno, pues digamos que si desaparece superficie, la superficie que queda tiene que hacer frente a esa inversión, con lo cual desde el punto de vista económico ahí queda dicho lo que podemos desarrollar mucho más a lo largo de la tarde, pero sin tener en cuenta la parte económica, ya digo que la entendemos todos muy perfectamente, estamos muy preocupados por el modo en el que se hace, es decir, todos entenderíamos que si hay voluntad por parte de los propietarios de vender sus parcelas, pues poco tenemos que decir, por mucho que no nos guste nada los vecinos, pero es que en este caso nos encontramos con que hay propietarios que, no queriendo desprenderse de sus propiedades por el motivo que fuese, no necesariamente tiene que ser económico, simplemente es suyo y puede tenerle mucho amor, mucho cariño o
bueno, o esperar a tiempos mejores. Pues no entendemos cómo reciben cartas diciéndole, como aquel, no me importa lo que opines porque al final haré lo que yo quiera. Entonces, desde ese punto de vista tan injusto, pues también creo que es además donde más hincapié hay que hacer. Aparte de la inversión económica que nos preocupa mucho, ya he dicho. O sea, ¿se ha llegado o se intenta llegar a la expropiación por parte de...? Sí, bueno, la mayor preocupación es esa. Nadie da garantías. Bueno, verbalmente sí nos han dicho en varias reuniones que en la Comunidad Valenciana nos iba a expropiar, pero eso no es lo que dicen las comunicaciones. Entonces, como nadie se atreve a darlo por escrito, hasta la fecha, pues seguimos preocupadísimos. Una pregunta, ¿la instalación es privada? La instalación que viene, la inversión que se va a hacer en fotovoltaica, entendemos que sí. Entonces las expropiaciones no dan lugar. Pues eso es lo que nos dice el sentido común. Cuando entendemos un pantano para darle agua a una ciudad o una vía AVE Valencia-Madrid que tiene que ir en línea recta, pues sí que todo el mundo entiende, pues mira, me ha tocado, me tengo que fastidiar, porque es en beneficio de todo el mundo. Exacto. Pero esto es algo que, sea quien sea el propietario de la planta, un fondo, particulares, da igual quien sea, que es para obtener un beneficio muy suyo y con toda la legitimidad del mundo, siempre y cuando nos propie, pues nos vemos abocados a patalear todo lo que podamos y más. Bueno, como dice David, no pueden hacer expropiación porque no es para un bien común, es para un bien particular, entonces no. A no ser pueden decir lo que quieran, pero... No sé, pero... a no ser que haya una declaración de utilidad pública en base a la Pero para beneficio de un particular... Tiene que intervenir la administración. Pero, bueno, una cosa, esos escritos, esas cartas que llegan, se puede hacer algo, ¿no? Se puede presentar alguna denuncia por acoso. Bueno, se puede hacer algo, ¿no? Es Yo un pienso poco... Bueno, al principio la gente lo que hace es sencillamente alegar, pero hay una frase en esas cartas que pone expropiación. Sí, ahí está. Hablando con algún alto cargo, siempre nos han dicho, no, aquí no estamos hablando de expropiaciones. Pero después de la joya de la corona, que es lo de Sagunto de las baterías, que han tenido bastante problema con el tema de que, claro, querían poner una planta pegada, lógicamente, a la fábrica y han tenido muchos problemas, salió un nuevo decreto donde hablaba claramente de lo que tú has comentado, del interés público. O sea que realmente, en ese sentido, estamos vendidos. Es que el Y interés eso público depende tenemos que del tenerlo concepto. claro. Lo único que pasa que en vuestro caso concreto de Godelleta es que no hay por dónde cogerlo. Sí, un poco... No es, digamos que no es, yo qué sé, un secano, es que no hay por dónde coger vuestro Un poco caso. lo que hemos dicho en varias ocasiones, no tiene sentido que la misma administración subvencione unas inversiones y tiempo más tarde ni le importe lo que han invertido los ciudadanos en ella ni ella propia. Al final eso es lo que entiende cualquiera. No hay que ser muy técnico para entender que si vamos en una dirección ayer, que hoy cambiemos, pero vamos, que cambiemos totalmente, dejando por el camino a muchísima gente, muchísimas ilusiones, muchísimas inversiones y muchísimo futuro. Además, no hace falta ser muy técnico para entender que lo mismo que se pretende construir a la fuerza, por llamarlo de alguna manera que todo el mundo entendemos, se puede construir voluntariamente. Es decir, hay espacios públicos para poner paneles, hay privados que ya se están haciendo, hay fórmulas de entidades locales de energética, que estoy seguro que los pueblos encontrarían un lugar donde menos perjudicara a todos. Entonces, si hay fórmulas y no se quieren tener en cuenta, habrá otras cosas que no nos han explicado. Yo me gustaría que contaras una cuestión. Si un agricultor ha hecho una inversión de transformar un terreno, poner una variedad de frutos, no sé el qué, porque lo vas a comentar tú, gastándose X euros y luego le dan 2.000 euros por hectárea, ¿en qué situación se queda ese hombre? Bueno, en algunos casos se ha quedado sin la parcela y a lo mejor tiene que poner dinero. Pero ya digo que no nos centremos solo en la parte económica. Imaginemos que esa persona no ha hecho esa inversión, pero es suyo. Hace 4 días que lo heredó de sus padres o de sus abuelos y le tiene cariño. ¿Por qué tenemos que atropellar a esa persona? No, desde ese punto de vista es que lo entendemos todo, repito, siempre digo lo mismo porque no hay que ser muy técnico para entender que en el 2022, en el siglo XXI, no podemos actuar así, porque entonces, ¿de qué sirve haber criticado tanto esas formas de actuar?
si ahora lo permitimos todos, desde los políticos hasta los ciudadanos. Hay una cosa que entiendo yo que está clara, que es lo que dices tú. O sea, lo que no se puede aceptar es que para el beneficio de una empresa privada, estamos hablando claramente de eso, se puede atentar contra los derechos de propiedad que pueda tener una persona en cierto espacio. No tiene lógica, a no ser que se atienda al tema de la utilidad pública, que es súper discutible, y supongo que todos entendemos que es súper discutible. En Zarrajón pasa una cosa parecida. Buñol no es un pueblo tan agrícola como el resto de la comarca, pero si hay alguna finca importante agrícola en la zona, es que la verías el sábado. Es lo que es la antigua casa de Zarrajón, que tiene una extensión grandísima de caquis, naranjos, viña, y luego más abajo está la casa de Zarrajón, que además también tiene una extensión grandísima de naranjos. O sea, si hay dos fincas agrícolas, pero además tiene una ventaja que no entendemos todavía, como por parte de la administración local. O sea, Zarrajón tiene cantidad de agua. De hecho, Alborache, el agua que utiliza como potable viene de la zona de Zarrajón. Cuestión que ya pone sobre aviso a que esa agua en un momento se pueda contaminar por la instalación de todas las plantas fotovoltaicas. De hecho, digamos, es el manantial de agua de Alborache, porque tiene el pozo de la Fuente de la Virgen, pero de ahí hasta la autovía está llena de agua, con lo cual se entiende que es una zona que tiene otro devenir que no sean las placas solares. Yo creo que la administración ha echado el tema al suelo sin haberlo estudiado, sin haber informado, sin haber dado participación. De hecho, aquí no se ha informado a nadie de que se iba a colocar una instalación de placas solares, y lleva en marcha el tema desde el año 2020, que ya se pusieron a visitar terrenos con nombres y apellidos para hablar con los propietarios, y nos dimos cuenta al año y pico. Entonces, ese silencio administrativo ha hecho que no se pueda participar. Las decisiones de los términos, hay una cosa que a lo largo de este año he visto muy clara: los ayuntamientos tienen que participar por derecho, y los ciudadanos tienen que participar. Lo que no se puede hacer es hacer un negocio que son dos, ojo lo que voy a decir: un negocio con la electricidad y un negocio con los terrenos, porque dentro de 30 años la mayor parte del término de la comarca será de las eléctricas y tendrá la utilización. Luego, lo que hablamos de los vecinos. Los vecinos resulta que venden, y al día siguiente de que se apruebe el proyecto, ese suelo que es no urbanizable pasa a ser suelo industrial, con lo cual ya de entrada, en la primera gestión que hace la empresa que monta las placas, ha aumentado el valor de ese terreno en 3 o 4 veces el precio que ha pagado. Claro, así quisiéramos ser todos empresarios, porque si yo propongo un sistema que voy a hacer una empresa y compro 20 anegas, y tú, porque eres administración, me das el permiso, pues resulta que yo he revalorizado ese terreno. Entonces, Buñol, que hay una cosa muy importante que quiero comentar. Buñol tiene sitio, como dices tú, estéril, que no se utiliza para nada, perdido, que hay que repoblar para poder instalar placas solares. No digo que en la cantidad que están hablando, pero sí tiene las canteras. Las canteras, gran parte de ellas están explotadas ya y se tienen que repoblar. Entonces, ¿cómo es posible que esas cosas no se vean desde la administración? O se estudien, como mínimo. Entonces, es porque hay una forma de actuar que dicen, va todo para adelante, y no miran nada. Sí. Cristina, un poquito cuéntanos cómo va por... Sí, no, desde luego la administración se ha lavado las manos y nos ha dejado con el culo al aire a la gente que vive en el entorno rural. En Alborache y en Turís tenemos un proyecto que alegamos ya en el año diciembre, el diciembre pasado, que era 2021, en diciembre de 2021. Bueno, hubo varias alegaciones al respecto, desde la plataforma, también desde los vecinos, porque en el área afectada, que es desde Alborache a Turís, desde el río Buñol hasta prácticamente el río Magro, y lindando con
con las urbanizaciones que hay ya en la zona de Buñol. Sí. Es un proyecto que la empresa publicita o publicita en su momento como de 360 hectáreas, pero realmente son 715. Entonces, gracias al ellos se visten de cordero, ¿vale? Porque son una energía verde y además es el futuro, lo necesitamos todos. Luego cumplen con sus cometidos que tienen marcados, ¿no? Porque tienen una serie de sellos de calidad que les otorga no sé quién, porque son ellos mismos al final, que otorgan esos sellos. Hacen reuniones vecinales. En Chiva ha pasado, ¿eh? En Chiva creo que le han dado también un sello sin instalar ni nada. Ahora lo explicará Julio. Sí. Y luego realmente lo que intentan es engañarnos. Es verdad que el ayuntamiento en su momento emitió un informe favorable de compatibilidad porque no tuvo en cuenta el mínimo, o sea, hay unas 20 viviendas habitadas todo el año en esa zona, más además urbanizaciones. El PGU de Alborache sí que reconoce que hay una distancia mínima de 500 metros a cada vivienda aislada, con lo cual eso no tendría que haberse aprobado. Y lo que pasa es que se consideran ilegales. Sabéis que ahora estamos en un proceso de tramitación de reconstruir, de recapacitación, que se dice. Sí. Lo que pasa es que de viviendas, de legalización, regularización, como queramos llamarlo. Pero sí que hay viviendas que son anteriores a 75, con lo cual sí que estaban fuera de este digamos, proceso actual, ¿no? Esto no se tuvo en cuenta y se lanzó para adelante. No le dio una importancia, incluso creo que lo vieron positivo. Entonces, al final pasa esto, que nos dejan a los vecinos pues gastando dinero en abogados y gastándonos nuestro tiempo, muchísimo tiempo que llevamos dedicado a esto, que son 2 años, en reuniones, en ponernos al día, en ponernos al tanto de una información que nos era muy ajena y a intentar movilizarnos, incluso a nivel nacional. Porque esto está ocurriendo en todo el territorio español. Sí. Imagino que también en otros países, pero en el territorio español creo que no se salva ninguna provincia. Entonces, pues ahí estamos. Es verdad que el último decreto de la Generalitat ha afectado mucho a este proyecto porque limita un 3% del suelo no urbano del municipio la posibilidad de, digamos, la dimensión de esa planta. En Alborache y Turís, como está partida, son 2 plantas, no solamente una, pero son 2 plantas del mismo propietario que ocupan una superficie de Alborache ya del 20% del territorio, no el 3% del suelo no urbano, sino el 20% del territorio, pues por ese lado se quedan fuera. Por otro lado, la conexión a la red eléctrica está a más de 15 kilómetros, que es otro de los puntos que marca el decreto como límite. Creo que son 30 kilómetros. Y el tercer punto es la calidad del suelo o el factor agrológico, ¿puede ser? Agrológico. Y en el caso de Turís sí que el ayuntamiento ha decretado que, bueno, o ha calificado ese terreno como de alto valor agrológico. Tenemos muy alto y luego ya los permitidos, digamos, ¿no? Y entonces la empresa, pues ahora mismo está pataleando en la Generalitat, insistiendo en que sus placas o sus sistemas sí que son compatibles en un terreno agrícola, o sea, quiere decir que se podría hacer una instalación del tipo agrovoltaico que se han inventado, ¿no? Que es cambiar de cultivos y poner las placas a yo que sé cuántos metros y bueno, y no sé. Ahí están, peleando. Y Julio, allá en Chiva, ¿cómo va el tema? Espera, antes quería comentar una cosa porque ha salido. Que el Plan Nacional de Energía y Clima, que es el origen de esta película, saca unos mapas donde se pueden colocar instalaciones y esos mapas han sido tan laxos que se lo han puesto a las empresas, pero tan fácil. Basta con que, por ejemplo, el caso de Chiva. Una inmobiliaria local que tenía acceso a los propietarios, porque luego es otra historia. Tú vas al ayuntamiento y dices, ¿me das el nombre de quién es el propietario de esta parcela? Y no te van a decir, perdona, eso no te lo puedo dar. Vale, todos los datos. Se trata de empezar a llamar y decir, esto va a ser jauja, lo vamos a tener, perfecto. Resulta que en Chiva, en la zona de Brihuela, ya habíamos tenido movida antes porque se quería transformar absolutamente todo en regadío. Entonces, claro, nosotros pensábamos, al margen del arbolado que hay allí, pensábamos en estos tiempos de locura, coger
más de 1000 hectáreas, porque inicialmente había poquitas planteadas en el proyecto, pero el riego estaba planteado para una barbaridad de hectáreas. ¿De qué tipo de cultivo? Cuando en realidad el tema agrícola cada vez está pensando más que van a ser al final riegos de apoyo en muchos de los cultivos. Y de repente dicen, no, están comprando terrenos para otra cosa. ¿Para qué? Ah, no, porque quieren poner una planta fotovoltaica, claro. En Chiva está la tradición del tema eólico en su momento que movió a la gente. Y entonces, claro, empezamos a mover y las asociaciones del pueblo, yo llevo 30 años en Chiva y yo no había visto esta movida en estos 30 años. Yo diría que ahí firman asociaciones en contra de este proyecto, pues yo qué sé, Peña de Taurina, Asociación Cultural La Vereda, ATAME, el baloncesto, el atletismo, los senderistas, mi plataforma que es la de estudio y conservación de la Sierra de Chiva, los colombaires, los cazadores. O sea, hay un montón de asociaciones que dicen esto no puede ser. Y efectivamente se presentan pues 4000 firmas las que se hayan presentado. Pero la realidad es que hay 2 plantas. Bueno, en realidad en Chiva hay 6 plantas previstas. Algunas son muy lógicas, ¿vale? No todas ya están todavía en el diario oficial, pero bueno. Pero el tema gordo son las de Orihuela, que son aproximadamente 800 hectáreas. Una zona agrícola de secano, con lo cual es muy gustoso, pero bueno, pues almendro, algarrobo y viña. Pero claro, ¿qué pasa? Nosotros llevamos un proyecto ya de 10 años que era Chiva, el país de las garroferas centenarias. Y en esa zona, concretamente en la primer planta, en Campos de Levante, habíamos localizado ya más de 100 árboles que tendrían que estar catalogados. Porque esa es otra. Como esto no lo haga alguna asociación con ganas de perder el tiempo, no lo hace nadie. Esas están catalogadas, no se podrán tocar. Legalmente, esos árboles tienen que dejarles de la copa exterior todavía 10 metros más de circunferencia, o sea, en el radio, y tenemos que tener acceso a esos árboles porque se tienen que cuidar. Yo no sé qué hará la empresa con ese tema. Luego hay otra cuestión. Durante muchos años, Peñasalvas ha jorobado al águila perdicera. La cantera de Peñasalvas se cerró y automáticamente volvió el águila. Pero es que el águila está a 400 metros del final de la planta. Aparte de que está también el águila culebrera que viene todos los años de África. O una cosa muy curiosa que está pasando. Resulta que estuvimos por lo menos 2 años tratando de parar la pista de Cars. Porque pegado a la pista de Cars hay un nido de búho real que le repampinfla. Ahora ya sabemos que le repampinfla el ruido. Todos los años tira 3 y 4 pollos. Bueno, pues en torno a Orihuela hay hasta 4 nidadas de búho real. ¿Qué pasa con esta gente? La planta esta, por ejemplo, primera de Campos de Levante, tiene en valla 50 kilómetros. Ahí va a haber problemas seguro. Pero el problema principal para nosotros era el tema de los árboles que se tenían que respetar. Porque dicen, no, esto como va a ser un campo agrológicamente respetable, porque nos han dado efectivamente el máximo nivel de tal, mentira. El proyecto pone bien claro hasta dónde tienen que meterse en el tocón de los árboles para que no se reproduzcan. O sea, que eso se va a allanar. Pero han picado en piedra. ¿Por qué? Primero porque eso está dentro del port de la Albufera. Desnudar toda esa zona. Han tenido problemas con el tema del Patricova y las inundaciones. Desnudar toda esa zona puede ser peligroso en un momento determinado. Es una cuestión que inicialmente no la habían contemplado. Porque de alguna forma todo eso va a la Albufera. Porque el barranco de Chiva, en Cheste, el río, porque en Cheste hay río, va a Catarroja, al puerto de Catarroja, y por lo tanto todo lo que va para allá. Entonces esa es una cuestión. Pero últimamente nos hemos enterado de otra cuestión. Y yo no lo entendía, pero está bien. Resulta que el último decreto que sacó la Consellería hablaba del 3% que se ha comentado de suelo no urbanizable común. Bueno, pues resulta que si empiezas a quitar lo que es forestal, lo que es urbano, lo que es población, lo que es polígonos industriales, se reduce bastante lo que es suelo urbanizable común. Y
lo que ha salido de territorio al ayuntamiento dice que el 3% no daría ni para la primera planta y las demás no podrían estar. Yo tengo la teoría de que los ayuntamientos que se han puesto en contra, en serio, se lo van a poner más complicado a las empresas, porque siempre acabaremos en los tribunales si sale. Puede que el impacto ambiental salga bien, pero hay informes de medio ambiente y de territorio que dicen que no se debería de poner. Por ejemplo, territorio en un momento determinado dice que una movida, porque claro, son dos plantas de la misma empresa, fraude, porque solo es una planta en realidad, aunque hayan hecho dos, dice, unas plantas que ocupan 800 hectáreas necesitarían, lógicamente, la modificación del plan general urbano, y eso hoy por hoy no se va a hacer. Entonces, resumiendo, no sabemos lo que pasará, pero el partido no se va a acabar de jugar aquí, el partido le queda tiempo. Pues puedo hacer una pregunta y si podéis me lo aclaráis, aunque estemos en directo, porque yo soy muy nuevo en esto, digo muy nuevo porque no estoy tan al día como vosotros, y yo quisiera saber los ayuntamientos de la comarca, de la zona, si habéis tenido reuniones con todos ellos, si están todos en la misma línea, porque eso sí que ayudaría muchísimo. Te voy a decir una cosa, y Ferrajón también, los tres grupos que estamos aquí, y la cooperativa de Godelleta ahora también, estamos dentro de la Coordinadora Valenciana para la Implantación Racional de las Energías Renovables, ¿no? En el mes de julio, que todavía está alguno, de hecho, esta semana pasada, Vilafamés en Castellón aprobó. Mandamos a los ayuntamientos un escrito para que se discutiese en el Pleno, que más o menos venía a decir que le dieran oportunidad a los ayuntamientos de decidir tamaños y lugares, que es lo que tenían que haber hecho desde el principio. De hecho, desde la coordinadora siempre hemos dicho lo siguiente: señores autoridades, primero nos decís cuánta energía se puede conseguir en zona urbana, yo lo diré cuando pueda, en autoconsumo, comunidades energéticas y comunidades locales y terrenos degradados, y luego vamos a ver las plantas que hacen falta, porque ahí había un número concreto de megavatios que se tenían que considerar en la comunidad, y por supuesto estas plantas triplican esa posibilidad. Entonces, te digo, en la comarca no sabemos nada, ni de Siete Aguas, ni de Macastre, ni de Iàtova. Así de claro te lo digo. Buñol votó a favor de eso, pero también te digo que tenían, según el decreto este último, uno del 2022, haber tenido que mandar una documentación muy concreta a las consellerías. Yo ignoro si lo han hecho o no, ¿vale? Yo sé que en Chiva sí que se ha hecho, ¿vale? En Chiva, alcalde de Compromís, se aprobó por mayoría absoluta con el voto de todos, porque esa es otra historia. En Chiva siempre todo lo que se ha propuesto, de hecho gastarse pasta para los abogados, siempre se ha hecho por mayoría absoluta, exceptuando una persona de urbanizaciones que tiene su historia. Pero digamos que el ayuntamiento lo tiene claro. En Godelleta en su momento... Menos Aduc. Sí. yo fíjate que... Bueno, pero son sus historias, quiero decir, que tampoco es que a lo mejor el hombre vaya a estar en contra, ¿vale? De hecho, una de las plantas que creo que está muy bien está pegada a Calicanto, 3 megavatios. Esa le daría energía a todo Calicanto seguro, si se organizara. Bueno, Godelleta en su momento hizo la moratoria. ¿Qué era la moratoria? Que lo hizo Buñol, lo hizo Godelleta, Turís también lo hizo, y pare usted de contar. No sé si me dejo o no, y bueno, esos tres, vale. Godelleta hizo lo que hayan hecho ahora ya no lo sé, ¿vale? Y tampoco te puedo decir en este momento si se aprobó lo que planteamos desde la coordinadora. Y en Cheste, aquí está el señor concejal, lo presentó y no salió porque el PSOE votó en contra. Pero Julio, vamos a explicar, porque estamos en la radio, vamos a Sí, explicar sí. lo que es esa moratoria, porque Vale. a lo mejor la gente no lo conoce. En un momento determinado, desde la coordinadora planteamos a los ayuntamientos de la comunidad que esta situación nos iba a picar a todos y que dentro de las posibilidades todos los ayuntamientos hicieran lo mismo que han hecho los de nuestra comarca. Básicamente no vamos a plantear ninguna instalación que sea mayor de 3 megavatios, de 5 megavatios, cada ayuntamiento lo hizo de una manera diferente. Estamos hablando de 10 hectáreas, 20 hectáreas, mientras no hagamos una modificación del plan general. Ya digo que lo hizo Chiva, Cheste, Godelleta, Cheste no.
Cheste no lo hizo, ¿no? Es verdad. Buñol. Chiva, Godelleta Este no lo y hicimos porque lo tenemos ya y modificado. Buñol, efectivamente. ¿En el 2020 o por ahí? Eso del año Eso pasado. fue Eso fue este 21. 21. 21. sí, 21. 21. En Buñol en concreto, todo el mundo, todos los partidos políticos han estado de acuerdo en que ese proyecto no era viable y que no están a su favor. Y el ayuntamiento como tal también. Otra cosa es ya lo que están hablando. Se pidió la moratoria y ahora lo que se está esperando es respuesta porque se envió la documentación para cambiar las normas subsidiarias y entonces volver a coger todo el territorio y decir, oye, aquí se puede o aquí no se puede o tienen que ser de este tamaño o del otro. Y están esperando la contestación por parte de la administración, consellería pertinente sobre ese tema. Esperemos que contesten y que contesten en favorable. Yo te digo De que... esta manera no está aquí la normativa, se podía haber traído, pero el decreto S1 del 2022 hablaba de unos plazos muy concretos, de 3 Se y 6 presentaron meses. dentro del Sí. plazo, ¿eh? Se presentaron dentro del plazo, lo que pasa es que, claro, ha coincidido todo. Aquello se presentó dentro del plazo, pero el proyecto de la empresa está allí y está pendiente de... Pero que parece que hubiera sido lo lógico, ¿no? Que el, Sí. que el Estado sacara ese plano con toda la zonificación Lo lógico y que le hubiera dejado a las si se está por la poblaciones... labor, efectivamente, dejar que colaboren las poblaciones, que decidan o que expresen su voluntad y a partir de ahí entrar proyectos y decidir. Y que ofrezcan el territorio que consideren adecuado también. El primer decreto, que es el 14-2020 de nuestra Generalitat, tenía 3 cosas que se han criticado desde el principio. La primera, pasaba por encima de los ayuntamientos, cosa que nadie puede entender. La segunda, aunque no se diga con palabras gruesas, se podía hablar de expropiación. Quiero decir. Y luego había otra, y es que no quedaba claro que zonas protegidas se quedaran fuera. De hecho, por ejemplo, aquí en la comarca tenemos la planta de Siete Aguas, que entra dentro de un pequeño paraje natural municipal que tienen. Ese entra dentro. Sin embargo, el de Chiva lo dejaron fuera. Y por otro lado también el incentivo económico que suponía para los ayuntamientos, ¿no? Porque esas empresas llegan con un plan de inversiones y tal, y luego vamos a ver eso en qué queda. Porque realmente, sí. O sea, yo creo que aquí a nadie se le escapa que una planta fotovoltaica, empleo estable, No hablo de general, tres o cuatro personas Tres o para cuatro. toda la vida. Eso es Sí, evidente. hablo- Es decir, no estamos hablando de una planta industrial de 500 metros que da 20 puestos de trabajo. Bueno, hablamos No de estamos impuestos. hablando de eso, estamos hablando de cientos de hectáreas que no generan más que un par de puestos de trabajo. Hablan del Eso, impuesto, otra cosa es lo que dices tú, los cánones que pagarán las empresas, que tampoco creo que sean... Anualmente, pues en Cheste creo que se calculó que eran unos 30.000 euros anuales. 30.000 euros anuales. Pero es En 30 años. Porque también lo pueden pagar Sí, pero- sucesivamente, no a tocateja. O sea que Fijaros, ya te veo que Pero con creo que 30.000 ya- euros al año el hacer el destrozo que se iba a hacer en la población, yo creo que estamos todos aquí conformes que no. fijaros hasta qué punto habría que detenernos en lo del fraude o el engaño, o como le queramos llamar, que no solo a los ayuntamientos les han intentado vender que es un chollo cuando no lo es que los propietarios que por diversos motivos aceptaron un precio, tanto de alquiler como de compra, se les contaban cosas pues como que cuando vendían terminaban con todo, los pagos en el caso nuestro, pero sobre todo que cobraban un dinero X. Pues ayer concretamente hablé con 2 personas, una de ellas por una subestación y otra de ellas por un terreno que voluntariamente quiso firmar y vender. Claro, estas empresas han descubierto que para qué cumplir mi palabra si ahora resulta que si te expropio por la mitad puedo conseguirlo. Entonces, hasta incluso el que en su día estuvo de acuerdo, ahora se encuentra con que, bueno, que no hacía... Uno concretamente me decía, es que yo no necesitaba firmar nada, pero lo que sí que quiero es que cumplan la palabra. Pero claro, como la ley les apoya a no cumplir la palabra y a ir por otra vía, pues se va a encontrar... Pero con- ahí no firmaron contrato, entonces. Sí, firmaron. Uy. Pues ahora tendrá que defender el contrato porque le han dicho que van a ir por otro procedimiento. Tendrán que defenderse. Es que eso en cada proyecto es diferente. Hay proyectos también que han ido por los propietarios que tuvieran más terrenos, les han ofrecido mucho más dinero y a los demás ya los expropiarán. Bueno, si os parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos una cancioncica y reordenamos, ¿vale? Pues vamos a escuchar el tema de Obrin Paz, que se llama Som,
que... Ay, ay, mola. Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada. Som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar, tot un futur per començar. Som llàgrimes en la mirada, som el coratge de seguir, som la ferida mai tancada, som la història que no han escrit, som l'arbre enmig de la tempesta, som els estels que van teixir, som l'esperança i la tristesa, som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar, tot un futur per començar. Ens ve a buscar, som tot un món per estimar, som una història per guanyar, tot un futur per començar. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada, som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit, som la pedra en la barricada, som el poble per construir. Bueno, volvemos. Nada, vamos a continuar. De todas formas, seguimos con el teléfono el 962504508, por si hay alguien que quiera aportar o algún aludido. O algún aludido. También estamos abiertos a que llame la empresa. ¿Tú crees que hay alguien que se haya sentido aludido? No, ¿verdad? No. Pues vamos a continuar nosotros, venga. Sí. Bueno, que siga. A ver, estábamos porque creo que Julio estaba diciendo algo, pero vamos a cortar el tema y seguimos después. ¿O quieres ir? No, de este tema mejor. Mete alguno. Mejor dejarlo en otro sitio. Estabas diciendo que antes que había mucho respaldo sobre el tema de las asociaciones. En Chivas os habéis movilizado mucho. Sí. Con todo ese respaldo, ¿cómo es posible que aún estemos en este callejón? Vale, vamos a ver. Las cosas de Palacio van muy lentas. Yo quisiera saber en el ministerio dónde han metido todas las millones de alegaciones que les han llegado. Si en un momento determinado nos hacemos la foto con 5 cajas de folios con alegaciones que tienen que ir a través de correos a la subdelegación del gobierno y desde allí la mandan a Madrid, multiplicar eso por todo lo que está pasando en el país, dicen que no tienen técnicos para mirarlo todo. Vale, en un momento determinado nosotros a través del registro pedimos a la Consellería, al Ministerio, a donde le correspondería haber aclarado el impacto ambiental, que qué pasaba con el impacto ambiental de la primera planta. Nos contestaron que esto nos lo tendría que decir la parte del Ministerio que trabajaba el tema de la energía, que les mandaban una nota, que me la mandan a mí también,
No sabemos nada de eso. Siguiente paso, vas al defensor del pueblo y le dices, ha pasado tantos meses y no sabemos nada de esto. Y el defensor del pueblo te dice, tiene usted razón, vamos a abrir una causa y ya le responderemos. Todos los días están saliendo en el BOE autorizaciones de plantas, ¿vale? Hay una cosa que nos sorprende, no sabemos por qué. Están saliendo plantas de Aragón, el tema de Aragón es un escándalo, Castilla-León, Andalucía, Extremadura, de la Comunidad Valenciana, plantas del Ministerio grandes, una de Villena y otra de Ayora. En Ayora están los alcaldes aplaudiendo porque con el dinero que van a sacar de las plantas van a poder crear puestos de trabajo. Cada uno piensa como piensa, eso es así, ¿vale? Por lo tanto, era lógico que allí entrara. Pero nada más. Y luego resulta que de las que corresponden a la consejería, a nosotros, las que se están publicando son todas pequeñas. Publicando me refiero a aprobar, todas pequeñas. De 49... Pero porque hay mucho fraccionamiento también, porque aquí tenemos Godelleta 1, Godelleta Bueno, 2, ahora si quieres hablamos de renovables. Sí. ese tema. Claro. Aparte del fraccionamiento, ellos es que no podemos llegar sin más. ¿Es un problema de que alguien realmente las está retrasando o es un problema de que tenían que haber puesto 1000 ingenieros o biólogos a estudiarlo todo y a responder? Porque las respuestas tienen que ser legales, porque en el momento vuelve las vamos a estudiar con lupa y cualquier fallo, adelante, volver a alegar. No sabemos realmente lo que pasa, pero la realidad es que si tú dices cuántas plantas han aprobado en este momento en Castilla-León, comparativamente con nuestra comunidad, una barbaridad. Eso es así. Pero Julio, ¿la respuesta nos la tienen que devolver o es la misma empresa la que tiene que modificar el proyecto para adecuarse a las alegaciones? Eso no está claro si tienen que responder o no. Hay personas que dicen que sí y otras que no. En el pasado siempre han respondido. Ahora yo tengo la sensación de que no van a responder. Pero sí que es verdad que en un momento determinado en el BOE, las plantas estas que son del Ministerio, saldrá el impacto aprobado con una serie de medidas que tiene que tomar la empresa y vuelta a empezar. Y sobre esas medidas nosotros tenemos claro que diremos, escucha, aquí han dicho A, pero entendemos que es B. Y se han saltado C. O sea, que es lo que digo yo, esto no se va a acabar aquí. Donde le pongan más facilidades serán las primeras. Y si queréis hablamos de Renovalia. ¿Qué pasa? ¿Que tiene nombre? Tiene miga. Vamos a ver, Renovalia, hay un empresario del porcino que tiene dinero y tiene la capacidad para en una subasta quedarse con el mogollón de cosas. Entonces, lo que nos afecta a nosotros es Renovalia 1, Renovalia 2, Renovalia 3. Vale, la planta de Buñol, una planta que tiene que salir en Cheste que no ha salido todavía, la de Godelleta. Lidia. Y a partir de ahí te vas al billar y vas para arriba, ¿vale? Porque lo del billar es otro escándalo para mí, casi tanto como el de Godelleta. Y más por las instalaciones que tienen que hacer. Resulta que es el pueblo más castigado de esta comunidad con las canteras, ¿vale? ¿De qué pueblo es? ¿Qué pueblo estáis hablando? En el billar. Villar, En el Villar billar. Azul. Resulta que las plantas, ¿dónde van? Las canteras no. Van en la parte de regadío que en su día se hizo en la parte baja del pueblo. Ahí van las canteras. Las plantas. Es lo que hay. Este señor lo que va a hacer es poner todas las plantas en funcionamiento y cuando ya estén aprobadas, revenderlas, claramente, porque él no va a poner ni una. Y lo peor del caso es el que se ha quedado con todas las plantas eólicas de Teruel, que por cierto hay una línea de muy alta tensión que pasa entre Cheste y Chiva y va a parar a Catadao, de esas de 70 metros de altura. Y al señor que le pille el chalet debajo, cuando lo vea en ese momento, arderá. Por eso sí que hay que informar de todo eso. Sí. Por dónde pasan. Eso es otro tema que hay que... Esta se de nos, las se manos. nos pasó en su momento. Luego también el estudio que hacen las empresas, hay unas empresas que ese estudio del gasto que tienen que hacer de conexión también parece que no lo obvian. O sea, yo he visto algunas instalaciones de plantas, por ejemplo, aquí de Buñol, tampoco hacían, no se hacían cálculo de esa instalación, ¿no? Del coste. De la Cuando, conexión. claro, cuando tú pones un... Iba subterránea, ¿no? Años, Iba más o menos, subterránea. claro, ya, pero el coste que tiene la obra civil que tiene que hacer, pues eso no tampoco lo tenían reflejado. Pero debe ser por lo que ha dicho Luis, no. Julio. Julio,
que la intención es el montaje y la venta. Entonces a partir de ahí no hay, quiero decir, es un negocio, es una inversión en un momento determinado a la que se ha dado pie, digamos, sobredimensionando el tema, pero yo creo que mucho, Y eso que mucho. Muchas veces quien compra el terreno, los terrenos, no es la empresa que se queda la... Ya. Es que la esa planta, es la... No, Y pero luego escucha, te es habla que esa es la problema doble de- jugada también, que Luego dentro de también 30 habrá la años jugada. los terrenos municipales van a ser propiedad de... no sabemos de quién. ¿Y Ay, bueno, la bien. energía para dónde va? Esa pregunta quería hacerla yo. ¿En alguna de todas las plantas de las que estamos hablando han asegurado que va a beneficiarse el pueblo donde la instalan? Es que ¿En ya alguna? te están diciendo que no. España tiene que ser la pila energética de Europa. Exacto, pero ningún pueblo de las que la instalen va a salir beneficiado. No, si no es Ni en autoconsumo, puestos de trabajo, no. por supuesto que no, y No. en la energía Pero no solo tampoco. te voy a decir eso. Te voy a decir que si tú quieres tener la electricidad barata, tienes que ponerte placas. Entonces suelta tu pasta. 4.000, 5.000, sí. 6.000, 7.000, 8 euros, lo que quieras. Suelta ese dinero. Y toda esa energía que vaya para arriba o se utilice para las fábricas o lo que sea, claro, antes lo decíamos con la boca pequeña, que la energía se va para Europa. Ahora ya lo dicen los políticos, o sea, que ahora Sí, está más sí. caro que el agua. Pero de esa energía, si va para arriba, esa va a tener precio de mercado. No va a tener precio, y entonces el que más pueda pagar será el que al final se quedará con el negocio. O sea, realmente repercusión sobre el consumo Nada. del ciudadano en España no Nada. va a tener en teoría, bueno, en Nada. teoría ni en la práctica ninguna repercusión. Nada. O sea, Y ahí es tan De estos importante que macroproyectos, arranquen no. ya lo de las claro. comunidades Sí, energéticas pero locales. es que casualmente las ayudas para comunidades energéticas y ha salido el decreto o las bases de las ayudas hace 4 días o 5. Ay, Sí. por lo que hemos ¿no? dicho siempre, ¿Qué una quiero autopista decir? para las Sí, grandes plantas pero ¿qué quiero decir? y un sendero para el Primero autoconsumo. lo privado y luego lo Pero lo es que además público. luego busca la Bueno, conexión pero a es la que, red es de que esas hay que pequeñas... tener mala vista, ¿no? Hay que tener... Mira, joder. voy a hablar Se ha hecho mal voy a hablar de lo de intencionadamente. Godelleta, Ya, hombre. por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de lo de Godelleta. Estos señores hacen una superinstalación para subir el agua del llano de Cuart a su pueblo, ¿vale? 4,7 megas. Ojo, 4,7 megavatios. Vale, bien, entonces, ¿qué pasa? Que la utilizan la mayoría parte del año, ¿vale? Cuando llega una época que no hay que regar, no han sido capaces de que la señora Iberdrola les arregle el tema. A este y a otras comunidades energéticas que están por ahí. Todo son problemas en ese sentido. O sea, que tenía que haber ido eso adelante. Y eso no ha Vicente, ido. fue una inversión que tuvieron que Y no ha hacer ido. los propietarios o los... La Sí, comunidad bueno, de regantes. nosotros en un principio nuestro problema era que no teníamos agua. El agua la encontramos donde nos dijeron que había, que es en el llano de Cuart, en la zona de la plana de Valencia Norte, Perenchiza. Y una vez conseguido el caudal que necesitamos, la siguiente fue que era carísimo, tanto con gasóleo como con luz y tal. Entonces fuimos a lo de las instalaciones fotovoltaicas. Pero ¿qué ocurre? Que, como bien ha dicho Julio, tenemos muchas horas del día y muchas épocas del año que estamos produciendo y no aprovechamos. Todo ese dinero nadie lo disfruta hoy, pero es que lo que queremos es que se quede en la zona, no ese. La cooperativa, sabéis que tiene instalaciones en sus tejados, las casas particulares en todos los pueblos de la comarca se están poniendo, y es que estamos convencidos de que por esa línea también llegamos a tener más paneles sin molestar a nadie. Mira, se están dando cuenta de que las distribuidoras, estoy hablando ahora en este caso de nuestros políticos, de que las distribuidoras están haciendo lo que les da la gana. La semana pasada fue el señor presidente a Elche. Y el presidente del calzado, que no tiene que ser un mindungui, le dijo claramente, digo, pero ¿cómo es posible que yo tenga una fábrica, que los fines de semana no trabajo y esa energía no la pueda volcar? Y el señor presidente tuvo que reconocer que no habían podido solucionar ese problema. Cuando en esta mesa, y por ahí lo tenemos claro, o sea, si yo quiero abaratar mi energía, tiene que ser de otra manera. Y es así. A veces hemos pensado, ¿y por qué no les obligan a estas plantas a que el 25% de la energía que saquen se la devuelvan a los pueblos donde están? ¿Qué menos? ¿Qué normativa? ¿Por qué no la ponen? ¿Qué menos? Evidente. ¿Qué menos? Bueno, yo volviendo un poco al principio, he empezado diciendo que con todo lo que estamos hablando, que ya es, si por lo menos hubiera consenso, si por lo menos los propietarios estuvieran de acuerdo, si por lo menos los ayuntamientos consiguiesen algún beneficio,
que no consiguen nada. Si medioambientalmente se pudiera conseguir el menos impacto posible, pero es que es todo al revés. Todo lo que estamos hablando es al revés. Yo creo que el beneficio que dices tú, un poco la sensatez o la razón es lo que ha dicho Julio antes, de que se hizo la moratoria, se pidió que todos los ayuntamientos pudieran expresar en qué zonas veían conveniente, digamos, para uso local o para uso, se pudiesen instalar las plantas, y claro, si ese paso no dejan darlo, no vamos a estar. Yo te lo voy a pedir ahora, Julio, porque estamos en directo, pero te lo iba a hacer después. Pero te lo digo ya porque soy así de atrevido y tal. Yo volvería a los ayuntamientos. Ahora somos muchos más en cada municipio los que estamos sensibilizados con el tema. Es el momento. No creo que haya ningún partido político de ningún ayuntamiento que se atreva a no defender los intereses de su pueblo. Porque realmente no va en contra. No es que le dices a alguien que quiere vender su parcela, no quiero que vaya ahí. Estoy defendiendo los intereses de las otras personas que no quieren. No, ni más ni menos, ni menos ni más. Un nuevo escrito a los ayuntamientos donde se pueda aprobar en pleno y sea la comarca entera, que ahora sí que saldría, la que apoye eso, sería fundamental. ¿Ha dicho que toda la comarca saldría? Yo creo que sí. Yo quiero pensar que... No estamos hablando de política, pero no todos los partidos lo ven igual y no todos tienen el mismo tipo de presión. Ya, ¿Vale? pero es el único arma que tenemos. Estamos a unos meses de elecciones. No, sí, de acuerdo. Mira, sin ir más lejos, mañana en Valencia hay una reunión de las ONGs para plantear de cara a los programas de los partidos políticos el tema de la pobreza y el tema de la pobreza energética y el planteamiento de cómo se podría hacer. Pero luego tienen que decidir lo que tienen que decidir. Sobre ese tema me imagino que es para otro día, pero acabo de llegar el día 20... van a venir los alcaldes a la semana que viene. Sí, acabo de llegar el día 20 de Madagascar, hemos hecho allí 3 pozos. Sí, ya lo sé. Y es un poco un tema muy sensible. El programa la semana que viene. Bueno, nosotros lanzamos ya la propuesta, que vengan... Sí, intentaremos invitar a los alcaldes, como sabemos que los alcaldes también están muy ocupados, por excusar ya alguno que ya sé que a lo mejor no puede venir, que venga el concejal que dictaminen y seguro que algún alcalde también ni contesta, que venga también el concejal que pueda. Sí, bueno, claro. yo estoy encantado de que vengan los alcaldes, que son los que deben de hablar y la gente escuchar, pero por escrito se adelanta mucho, ¿eh? Sí, fíjate que esto ya es al revés, ¿eh? Muchas veces estoy en un ayuntamiento y muchas veces lo escrito vale menos que cuando lo dices por la radio y lo dices en la palabra, ¿eh? Que muchas veces las mociones, muchas veces las mociones no llegan a ningún sitio, pero cuando lo dicen y le puedes repetir esas palabras que ha dicho, no los asustes. Eso digo yo, lo estás espantando, tío. Yo creo que eso David, lo has dejado así, ¿no? Bueno, y una pregunta. Está claro, por ejemplo, se pudo demostrar con la semana pasada con la marcha de Farrajón que la comarca estaba unida. ¿Se va a seguir trabajando a nivel comarcal? Porque yo creo que si a nivel local hace fuerza, a nivel comarcal hay previstas más movilizaciones o más colaboraciones. Nosotros después de la marcha todavía no nos hemos vuelto a reunir. Supongo, ahora el objetivo es, antes del plazo que termina el día 5 del mes que viene, creo, terminar el proceso de entrega de firmas. Y en algún momento se ha hablado de acudir a alguna consellería a llevar firmas, y eso pues sí que sería conveniente, por ejemplo, que fuese a nivel comarcal, sería lo suyo. Sí, eso sería lo suyo. Pasarán, ya lo han pasado. Por cierto, yo no conozco a todos los alcaldes. ¿Había algún alcalde el sábado? ¿Alcaldes? No. Concejales sí que hubieron. Sí, concejales hubieron, sí. Bastantes, de distintas poblaciones también. Creo que había más o menos de Bodellita, había alguno. ¿Alguno de Cheste? De Cheste puede ser que había alguno. De Cheste había alguno por ahí. Bueno. Y de Buñol, sí, de Buñol lo menos 3 o 4. De Buñol 4. Creo que representantes de todos los partidos. Que el que estuvo se ganó la medalla, sí, porque en Cheste había paella y eso es una religión. Bueno, pues eso. Sí, debemos seguir trabajando juntos, claro que sí. Si es que estamos todos de acuerdo. Pues por eso, es que si se rema todos en la misma dirección, más fuerza harán 600 personas delante de la puerta que 50, a lo mejor. Y es mucho trabajo, y cuanto más se pueda repartir, mejor. Que al final, como
No saco el tema, lo dejamos, vale. Lo Sí, no, dejamos. Hombre, a ver, no, yo recuerdo cuando desde el Consejo Comarcal empezamos a mover el tema de las macroplantas, sí que fuimos moviéndonos los de los distintos pueblos a los pueblos donde Sí, se necesitaba actuar y bueno, parece que siempre hacía un poquito más de fuerza al ver a claro. gente... Cada vez que hace más fuerza, sobre Exacto. todo porque el Consejo era nuevo también. Sí. El Consejo Comarcal de Medio Ambiente era nuevo y es un ente que tiene mucha importancia, Sí. ¿no? Sí, yo también creo que quiero recoger las palabras que antes ha dicho Vicente sobre el tema de que llevemos esto a los pueblos, el que no solo salvemos Farrajón o Orihuela. Orihuela, siempre me equivoco. Sierra de Se Chiva, nota que vamos a hablar de Chiva, Sierra ¿no? de Chiva. Es que la vena de Che está en sangre, ¿sabes? Y al final... Pero creo yo que tenemos que hacer ver a la gente que eso puede pasar en cualquier sitio, en cualquier puerta, en cualquier campo, en cualquier circunstancia. Porque es que a veces, si no nos pasa a nosotros, no somos de lanzarnos, No nos ¿no? afecta. No nos afecta, parece que no nos afecta. Entonces hay que hacerle ver a la gente que se anime, de que tenemos que luchar. Y como decía nuestro amigo Julio, que se tienen que mirar otros tipos de alternativas y hay que luchar por ello. Vamos, que todos los partidos políticos llevan ese tema de ideales y que se puedan cambiar esas normativas. ¿Te estás despidiendo ya? Yo sí, Casi, básicamente, casi no, o sea, casi, pero sí, si no, nos deja 5 minutos... le hemos dejado que nos alargue un poquito, Sí, un ha dicho, poquito, mira, cuando ha hecho así muy- que ir ya contando conclusiones. despidiendo, ya, si queréis. sí. Que no entiendo cómo para sacar vacunas han sido tan rápidos y tan eficaces, porque era un programa tan importante, y para resolver el tema de la energía están siendo tan laxos. Porque Y hay gente que gana, bueno, con las vacunas también, pero también con la energía hay gente que gana mucha pasta. Sí, pero que no se puede apostar todas las cartas a fotovoltaica y eólica, porque ya sabemos que no puede, No. necesitan mucha superficie para... Perdona, sí, estamos apostando mucho ahora por el eléctrico, coche eléctrico, cuando teníamos el hidrógeno. Entonces, primero ¿Y de dónde sacamos se ve la que batería? primero tienen que apostar por el eléctrico, cuando ya no haya eléctrico, apostaremos por otra cosa y eso es el gastar y consumir todo lo que haya. Pero no hay No, capacidad para producir todo ese litio, por ejemplo. Lo que pasa es que se tiene que ser un poco consecuente en el tema de cuando dice la España vaciada, las zonas rurales, hay que invertir en ellas, hay que invertir en cosas que generen vida y que generen futuro, no en cosas que impidan más todavía el desarrollo. El Claro, poco porque terreno esto- que tiene la porque España esto, vaciada, claro, la ocupas con placas. Agricultura, Exacto. que la necesitamos, Sí, no vamos a sí. importar tanto ya. Sí, sí. Sí, yo lo dije el otro día di una idea que era para el tema de ayudar un poquito a estos agricultores que tienen sus cultivos y no llegan y se ve que no llegan a cumplir el año con ese producto y al final pues tiran de vender o de alquilar el terreno, ¿no? Pues yo haría lo que era como una especie de apadrino un árbol o un frutal al año, anual, y entonces con ese dinero pues conseguir parte de ese producto y a su vez ese agricultor ve que puede mantener esos árboles, esa agricultura y dar un poquito de opciones también al agricultor, porque también habrá alguno a lo mejor que Sí, le que está se ven- que se pasando ven para ahogados. lo ve que es la forma de que tiene de pasar el paso y ya está. Entonces demos también soluciones y alternativas para intentar fomentar que se quede la agricultura y que se queden con los campos. Y que se quede la juventud también. Bueno, Como diría algunos, las cercanías son el futuro, pero creo que van a quitar hasta los trenes. Sí, ese otro tema también hay que pelearlo también. bueno, pues nos despedimos hoy y esperemos que el Sí, lunes bueno. nos den más respuestas, ¿no? Por A parte ver, del desde aquí ayuntamiento. queda lanzada la invitación. La haremos más personal, por supuesto, pero que se vayan haciendo el ánimo, ¿no? Si alguno... Sí, yo desde aquí a Emilio, si quiere venir, si puede venir, a Emilio Morales de Chiva, Sí, bueno, que lo a conozco y al todos, menos a sé, todos. si no, que mande a otro. Y de Buñol, pues no lo sé, si quiere Sí, venir bueno, la si quiere alcaldesa. venir Juncal, encantadísimos, por supuesto, de tenerla está. aquí. Y si no, pues... De Cheste intentaremos hacer una invitación también. Ujú. Y Godelleta, pues igual. En Alborache también lo intentaremos. También intentaremos en Alborache, que la alcaldesa Y también. Turís también. Turís, bueno, Turís estaba invitado aquí también, ¿no? Yo he intentado Sí, mandarle sí, algo, sí, pero lo que pasa que, bueno, al final... no. intentaremos mandarle a algún político. yo Al sé. alcalde, claro. Ujú. Vale, pues ya sabes, me pasar el contacto. Porque, aunque sea político, no tengo los contactos de todos, ¿eh? Pero me lo pasas y lo miramos. Pues sí. Pues nada, Bueno, pues Joaquín, Vicente, Cristina, Julio, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nada, creo que el programa puede que volvamos a retomar porque da tema, ¿eh? Sí, y para ir contando
los avances que hayan habido. A lo mejor dentro de unos meses volvemos a hacerlo para que ver si hay cambio. Como dice Julio, que va a ser una batalla larga. Sí. Bueno, pues nada, como habéis visto, todo es un sentimiento común que hay. Entonces viene bien la canción esta de Armin van Buuren, que más o menos quiere decir eso, pues esto es el sentimiento que hay. Así que con esta nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego. De Salvador Bello que queda fe, quiero oír tu voz y si aún nos queda. Nobody here knocking at my door. The sound of silence I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. This is what it feels like. Nothing to hold but the memories and frames. Oh, they remind me of the battle I faced. Without your love, without you I drown. Somebody save me, I'm going down. And I don't even know how I survive. I won't make it to the shore without your light. No, I don't even know if I'm alive. Oh, without you now, this is what it feels like. Without you now, this is what it feels like.